Gracias. En el día, hora y lugar indicados por el encargado de sala se declara la apertura de la presente audiencia. Para efectos de individualización y registro, quienes comparecen, empiezo con Ministerio Público. Gracias por la defensa. Buenos días, su servidor, el licenciado José Manuel Saucedo Ortiz. Ya me identifiqué previo al inicio de la audiencia con mi cédula profesional 128-5670. Detrás de mí está mi colitigante y en el área del público está el otro colitigante, su señoría. Sí, si gustan individualizarse los que se vayan a nombrar. Si también va a estar en audiencia como litigante, por favor pase al área de la defensa, por favor. Comparece, señoría, licenciado José Fernando Cholula Castillo, con número de cédula profesional 806-7096, con datos de ubicación e identificación ya proporcionados al encargado de sala. Gracias. ¿Quiénes más comparecen como defensores? Buenos días, señoría. Buenos días a todos los presentes. Comparece el licenciado en Derecho Marrangel Ugarte, con número de cédula profesional 1148-6461. He de hacerle de su conocimiento que es mi primera intervención y me vengo a sumar a la defensa. Gracias. Buenos días, señoría. Licenciado René Navarrete Páez. Me identifico con mi cédula número 5.444.950, expedido en favor por la Dirección General de Profesiones. Y mis datos ya fueron previamente dados al auxiliar de sala. ¿Y me acompaña también? A él le pregunto de inicio si es su deseo nombrar como sus abogados a los 4 abogados que acaban de comparecer. Sí, señoría. ¿Abogados aceptan y protestan el cargo? Sí, señoría, se acepta y protesta el cargo. Sí. Se acepta y se protesta el cargo conferido a mi favor. Se acepta y se protesta el cargo, su señoría. Gracias. Le pregunto, Isael, si los abogados que usted nombró le han explicado los derechos que le asisten en esta audiencia. Sí, señoría. ¿Los ha entendido? Sí. Gracias. A efectos de registro, le pregunto al encargado de sala si ha podido realizar la verificación de las cédulas profesionales de Ministerio Público, asesor jurídico y los defensores particulares. Sí, señor, pero la presente audiencia se coteja en la página oficial que nos acredita como licenciados en Derecho. Le cedo el uso de la voz a la representación social a efecto de que exponga y sustente su pretensión. Adelante, abogado. Gracias, señoría, con su previa autorización. Y en términos de lo que disponen los artículos 307, 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procesos Penales, señor Isael, con intervención legal de un órgano de control, como lo es este juzgado de oralidad, esta representación social hace de su conocimiento que se encuentra integrando la carpeta de investigación número en su contra y por la investigación de los hechos que la ley nos señala como el delito de lesiones calificadas, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 305, 306 fracción segunda, 308 fracción primera, 311, 323 y 329, en relación directa con los diversos 11, 12, 13 y 21 fracción primera, todos los antes enunciados del Código Penal para el Estado de Puebla vigente en el Estado al momento de la comisión del ilícito, mismo que se cometió en agravio de la persona que responde al nombre de, y lo anterior debido a que se le atribuye el siguiente hecho, señor Isael, que usted el día se encontraba en el domicilio del señor, mismo que se ubica en, primeramente se encontraban afuera de esta ubicación ya reseñada y estaban platicando, siendo que en esa plática también se encontraba presente el señor. En ese orden y aproximadamente a las 20:30 horas llega a esa misma ubicación la señora de nombre, quien se mete a su departamento y siendo aproximadamente a las 22 horas, el señor lo invita a usted a que pasaran al interior de su casa, ya que únicamente quedaban ustedes dos platicando. Y esto obedeció a que en ocasiones anteriores ya lo había invitado a estar en el interior de su vivienda y en algunas ocasiones le había permitido hasta dormir en ese domicilio, ya que tiene un aproximado de 10 años de conocerlo. Una vez dentro de esa habitación, ustedes empiezan a ver la tele, así como a ingerir bebidas embriagantes tipo cervezas, con un total de 3 cada uno. Y ya siendo las 5 de la mañana, pero del día, usted le dicen que ya se iba, siendo que en ese momento se levanta para dirigirse al espacio de su casa que utiliza como dormitorio para avisarle a su esposa que usted ya se retiraba.
Cuando hace lo anterior, el señor sale de ese dormitorio y usted levanta del sillón en el que estaba y se dirige hacia la cocina, situación que el señor José Martín tomó normal, suponiendo que usted iba a tomar agua. Y cuando regresa de la cocina, usted encuentra al señor sentado en un sillón de la sala. Usted le toca el hombro izquierdo y sin mediar palabra lo empieza a atacar con un cuchillo, mismo con el que lo ataca enterrándoselo en cuello y también en la cara, por lo que el señor le grita y le dice a usted que qué era lo que le pasaba, a lo que usted contesta: te voy a matar. Y derivado de un forcejeo que hay entre ustedes dos, el señor logra levantarse y ese momento es aprovechado por usted para enterrarle el cuchillo 2 veces más en su cuerpo. Y como se escuchan gritos al interior de ese domicilio, es que sale de su cuarto la señora, quien observa a usted cómo está agrediendo a su esposo con ese cuchillo, y en ese momento lo lesiona con la mano derecha con la que trataba de cubrirse. Como continuaban las agresiones, la señora le grita a usted: ¿qué te sucede? Por lo que ahora usted centra su atención y comienza a dirigirse a ella, por lo que ella se mete a su cuarto y cierra la puerta, y en ese momento es aprovechado por usted para tirar el cuchillo que empuñaba y salir corriendo de ese departamento en donde estaban. En ese orden y derivado de las lesiones que sufrió el señor, se solicita la intervención de cuerpos de emergencia, así como de amigos y de familiares de la víctima, siendo que estos últimos son quienes lo trasladan por sus propios medios al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde más tarde y después de presentar la denuncia correspondiente, el señor fue valorado por la doctora en carácter de médico legista en turno de los que dependían en aquel entonces del Servicio Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia, y mediante el dictamen determina que las lesiones que presentaba el ya referido eran de las que tardan en sanar más de 15 días, no ponían en peligro la vida y que eran de las que dejaban cicatriz visible en el rostro. Su forma de intervención, señor, es de autor material de forma directa, de acuerdo a lo que se establece en el artículo 21, fracción primera del Código Penal vigente en el momento de los hechos en el Estado de Puebla. Su conducta fue realizada a título de dolo directo, como se establece en el diverso 13 de ese mismo Código Penal para el Estado, ya que usted quiso y aceptó la realización de esas acciones, mismas que encuadran en la hipótesis establecidas que se encuentra prohibida por la ley. De igual manera, y finalmente, señor Isael, en este momento se le hace de su conocimiento que las personas que deponen en su contra lo es el querellante. En esta etapa es todo por esta representación social. Señoría, atento a sus indicaciones. Gracias. Defensor que vaya a intervenir en este acto, ¿alguna solicitud de aclaración o precisión respecto de la imputación? En ninguna, señoría, gracias. Gracias. Y le pregunto si entendió los hechos que le acaba de referir agente del Ministerio Público, son por los que se le investiga. Gracias. Usted le hago de su conocimiento que tiene derecho a contestar estos hechos a través de una declaración, no sin antes de igual forma decirle que cualquier cosa que usted diga, en el caso de que decida ejercer este derecho, puede ser usada tanto en su favor como en su contra. Existe otra opción que es ejercer su derecho a guardar silencio. Esto no le depara ningún perjuicio. Le pido por favor consulte con sus abogados y me haga saber cuál de estas dos opciones elige. Sí, encargado de sala. Si hace, por favor, acompaña al imputado al estrado. Señor, en este momento y antes de que usted ejerza este derecho a declarar, emita su versión de los hechos, lo exhorto a conducirse con verdad. Le pregunto si ha entendido lo que significa esta situación, exhortarlo a conducirse con verdad. Sí, señoría. Bien, usted va a rendir su declaración con relación a los hechos que usted acaba de escuchar. Le son imputados por el agente del Ministerio Público. Finalizada esta declaración, se dará uso de la voz al agente del Ministerio Público, si es que es su deseo de la representación social hacerle preguntas. Usted no está obligado a responder las preguntas del agente del Ministerio Público. De igual forma, asesor jurídico podrá ejercer este derecho de interrogarlo o cuestionarlo finalizada la exposición que usted realice. Insisto, usted no está obligado a responder las preguntas que le formule la agente del Ministerio Público y la asesoría jurídica. ¿Ha entendido esta circunstancia? Sí, señoría. Bien, en esas condiciones le cedo el uso de la voz a efecto de que exponga lo que sea su deseo, en el entendido de que ha estado debidamente asesorada por sus abogados esta decisión. Adelante, abogado. Adelante.
Okay, bueno, para iniciar lo que dice la carpeta es falso. Ese día iniciamos a tomar desde la tarde, 6 de la tarde yo creo. Igual ingerimos cocaína desde esa hora, desde las 6, alrededor de 5 o 6 bolsas. Posteriormente, llegando al domicilio, estuvimos igual tomando. Convivió un rato con nosotros adentro, se fue a dormir y posteriormente le hizo la llamada a la persona, a un taxista que es el que nos trae más droga. Entonces le hizo la llamada, salimos a recibir la droga, que fue alrededor de las 12 de la noche. Posteriormente regresamos, yo pasé al baño. Cuando paso al baño, me salgo del baño, estoy limpiándome las manos, me habla y me dice que si íbamos a tardar o qué estamos haciendo allá afuera. Lógicamente no le dije que estábamos haciendo afuera. Le dije que en un momento más íbamos a pasar. Me voy para allá, me dicen que qué tanto estoy hablando con su esposa. Yo le dije que únicamente me preguntó qué era lo que estábamos haciendo. Consumimos la droga afuera de la casa para que no nos vieran. Y ingresamos a la casa a fumar, a tomar cervezas. Al momento que ingresamos, estamos tomando la cerveza. Fui a preparar una cerveza, a echarle limón y sal. Y en ese momento estaba medio molesto por la situación de que estaba hablando con su esposa. Entonces en ese momento él llegó a tomarme por atrás por el cuello y en defensa de esa acción, lo único que me queda cuando estoy moviéndome, empecé a manotear, le empecé a pegar con lo que yo tenía cerca de la mesa y solamente cuando tomé yo en ese momento, no sé si era tenedor, cuchillo, fue con la única manera en que me soltó y fue cuando él me gritó que qué me pasaba. Yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, vete a la verga, y fue cuando yo me salí asustado y escuché que me gritó, ¿qué pasó? Pero yo ya estaba saliendo del domicilio y tanto la otra persona que dice que estaban ahí, yo lo conozco de vista, esa persona nunca estuvo en el domicilio más que en la noche afuera cuando fue a guardar creo su vehículo. De hecho, pues él es... Si hubiera sido una agresión directa, yo creo que él es cinta negra. Yo creo que se pudo haber defendido de mejor forma. ¿Sería cuánto lo que va a declarar? Sí, listo. Adelante, señor. A continuación, agente del Ministerio Público, su deseo de interrogar a la víctima. 2 preguntas, señoría, si lo permite este órgano de control. Sí, adelante. Le recuerdo, señor, derecho que usted tiene de reservarse la contestación a las preguntas. Adelante, abogado. Gracias, señoría. Señor Isael, según lo que acaba usted de declarar... Un momento, agente del Ministerio Público, si es su deseo responder, señor Isael, de igual forma le pido, por favor, que antes de responder, que observe a este juzgador antes de responder y una vez que yo se lo diga, responda la pregunta, por favor. Adelante, Ministerio Público. Gracias, señora. Señor Isael, según lo que acaba usted de declarar... ¿Usted sí estuvo en el domicilio, correcto? No deseo contestar. Segunda pregunta, señoría. Señor, usted acaba de referir que utilizó un cuchillo para defenderse del señor, ¿es correcto? No deseo contestar. Señor Isael, con independencia del exhorto que le hizo el órgano de control, ¿usted no desea contestar las preguntas de esta representación social por consejo de sus abogados o por voluntad propia? Voluntad propia. Impertinente. La respuesta ya ha sido dada. Le recuerdo, antes de manifestar la opción, le recuerdo, señor Isael, que primero voltee hacia este juzgador y una vez que yo le dé la indicación puede responder si es su deseo responderla, como fue en el caso de la última pregunta. Adelante, Ministerio Público. Sería todo, señoría, gracias. Asesoría jurídica. Ninguna pregunta, profesor. Bien, esas condiciones. ¿Defensa va a hacer preguntas a su defendido? Bien. Toda vez que no hay más preguntas que formularle al señor Isael, le pido por favor al imputado se retire del estrado, regrese a su lugar. Formular
señalada que ha sido la imputación, le pregunto a gente del Ministerio Público si hay alguna otra solicitud. Sí, señoría, oportunidad para vinculación a proceso por parte de esta representación social. Adelante, abogado. Gracias. Con fundamento en lo que dispone el artículo 19, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 313, 314 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que se ha formulado imputación por parte de esta Fiscalía al señor por el hecho que la ley señala como el delito de lesiones calificadas, ilícito previsto y sancionado por los artículos 305, 306, fracción segunda, 308, fracción primera, 311, 323 y 329, en relación directa con los 11, 12, 13 y 21, fracción primera, todos los antes reenseñados del Código Penal para el Estado de Puebla, mismo que se cometiera en agravio del pasivo del delito de que responde al nombre de su señoría en atención a los principios rectores como lo son el de publicidad, contradicción, continuidad y inmediación de este sistema penal de corte adversarial, así como el de igualdad entre las partes. Solicito usted autoriza esta representación social en este momento tenga bien dar por reproducido el cuadro fáctico probatorio que de manera preliminar se ha desarrollado para proceder a hacerse cargo de lo que es pertinente en esta etapa procesal, señoría. Asesoría jurídica con esa solicitud. Sin oposición, señoría. Defensa. No me opongo. Se tiene por reproducido el cuadro fáctico de la imputación. Adelante con la exposición del Ministerio Público. Gracias, señoría. Como ya se dijo, el grado de participación del señor es de autor material de forma directa, de acuerdo a lo establecido en el 21, fracción primera del Código Penal, así como su actuar fue doloso conforme a lo que se establece en el artículo 13 de ese Código Penal, en virtud de que lo indiciado o a lo imputado sabía y que tenía pleno conocimiento que le es exigible la ejecución de una conducta no contraria a derecho, misma que causó una alteración física de la víctima. Por lo que procedo en este momento a reseñarle, señor juez y operadores jurídicos, los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación. Como número 1 se tiene la entrevista practicada por representación. Del cuadro fáctico que esta representación social se hizo forma en estándar pertinente para la etapa y que se fue incorporado a este órgano de control, así como la concatenación en un estándar mínimo probatorio que es el exigido por la ley en la etapa procesal en la que nos encontramos, se tiene que de manera indiciaria que el señor concurrió en la conducta de lesiones calificadas en la clasificación jurídica preliminar que has hecho cargo esta representación social en contra del señor. Estos datos de prueba que obran dentro de la carpeta de investigación en vía de constancia y que sustentan la pretensión de esta Fiscalía es por los cuales es evidente la existencia de los indicios razonables, vastos y suficientes que se determinan y se tienen que establecer para esta etapa procesal. Y finalmente, al colmarse los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional y al no existir una causa de exclusión del delito que pudiera operar a favor del imputado, es que solicito a su señoría y le reitero mi petición de que tenga bien vincularlo al proceso por el hecho reseñado, cuya clasificación jurídica ya ha sido precisada, señoría. Por esta representación social es todo, atento a sus indicaciones. Gracias, Ministerio Público. Tiene el uso de la voz, asesor jurídico. Sí, señoría, muchas gracias. Tal y como lo establece la norma jurídica número 316 y como lo ha referido el agente del Ministerio Público, esta asesoría jurídica también solicita que se vincule a proceso al señor imputado, toda vez que del hecho fáctico, así como de todos y cada uno de los datos de prueba que han sido expuestos por parte de la representación social, se establece que razonadamente existe la probabilidad de un hecho y que quien lo cometió fue el señor imputado. Ahora bien, si esta asesoría jurídica solicitaría de manera respetuosa a este tribunal que se viera que existe en este caso el hecho fáctico y los datos razonados de prueba encuadran en una figura diferente al hecho que está, a la clasificación jurídica que está haciendo el agente del Ministerio Público de lesiones dolosas. Más bien estamos en presencia de un delito de tentativa de homicidio, toda vez de que incluso de las propias datos de prueba, más aún de la propia víctima directa,
se desprende que lo que pretendía el hoy imputado era privarlo de la vida, por lo cual es que, atendiendo al último criterio que ha señalado nuestra Suprema Corte de Justicia y los órganos del Poder Judicial de la Federación, es que sí solicito a este tribunal que en caso de ser se adecue en este caso la clasificación jurídica y se emita un auto de vinculación a proceso por diverso delito, que es el que puede verse que indiciariamente y razonadamente es el que se ha cometido, que es el delito de tentativa de homicidio en contra de la víctima directa. ¿Sería cuánto, señor juez? Gracias, asesor jurídico. Este juzgador, antes de dar intervención en la defensa y hacer el cuestionamiento respectivo al imputado respecto de su voluntad o su deseo respecto del plazo para responder la solicitud, procedo a decretar un receso muy breve de 5 minutos únicamente efectivo. Señor, las 11:25, se reanuda la grabación. Gracias, encargado de sala. Bien, reanudada que ha sido la audiencia que nos ocupa, este juzgador, luego de escuchar la solicitud del agente del Ministerio Público y la intervención del asesor jurídico, le pregunto a usted, señor, el agente del Ministerio Público ha solicitado que usted sea vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas que se dicen cometidas en agravio del señor. Bajo los datos de prueba que ya usted escuchó en esta audiencia que ha referido agente del Ministerio Público, esta solicitud implica una resolución por parte de este juzgador derivada del análisis de la información. Esta resolución puede emitirse dentro de un plazo constitucional de 72 horas en la duplicidad del mismo, esto es 144, o se puede resolver en este momento. Le pido por favor consulte con sus defensores particulares cuál de estas tres opciones es la que más le conviene a su defensa y me lo haga saber, por favor. Abogados. A razón de que voy a dejar dos temas para debatirlos en un próximo segmento, que es la nulidad de la carpeta al haberse violado los derechos humanos de audiencia, del derecho a presentar datos de prueba y a ejercer una defensa técnica adecuada a razón de que nunca fuimos citados en esta carpeta durante 5 años. Considero que es un instrumento ilícito. Y en términos del artículo 97, párrafo primero y 101 del Código Nacional de Procedimientos Penales, habré de solicitar la nulidad de la carpeta ante la violación flagrante de estos derechos. Pero además voy a dejar un tema sobre la mesa, que es la prescripción. Es un hecho del 2019. Pasó todo el 20, todo el 21. En el 21 le recaban una entrevista a Gabriel, que ni siquiera es testigo de los hechos. Y pasa el 20, 21, 22, y llegamos hasta agosto del 22, 3 años y medio después. Entonces voy a dejar sobre la mesa el tema de la prescripción también, para que el honorable representante social y asesor jurídico chequen sus notas y su carpeta y no agarrarlos desprevenidos desde este momento. Voy a solicitar, señora, que es lo que le comenté a mi cliente, que se resuelva en 72 horas y solicito se deje citada a la víctima para hacerle un interrogatorio su servidor. Independientemente que respecto a la petición del asesor hay un elemento indispensable para la tentativa del homicidio, el dolo, el psique, que durante 5 años nunca lo acreditaron en la Fiscalía, y lo digo con todo respeto. Aquí no hay tentativa de homicidio, eran amigos, en lugar de estar en la biblioteca estaban tomando y haciéndose otras cosas. Bueno, no me incumbe, no voy a juzgar a nadie, y el que mi patrocinado hubiese mirado y platicado con la esposa del señor, pues causó su ira, ¿sí? Y entonces yo voy a solicitar que solo para el caso de que se dicte auto de vinculación sea por lesiones en riña, nada más. Y si ahorita
me diera un mecanismo, el código, para que se suspenda el proceso y se vaya a justicia restaurativa, pues lo solicitaría. Pero creo que usted me va a decir que hasta que se resuelva la situación jurídica, ¿no? Entonces él le va a responder que en 72 horas se resuelva su señoría, por favor. ¿Está usted de acuerdo con el término, con el plazo? Se atiende la manifestación, abogado, respecto del plazo para resolver la situación jurídica. Se han escuchado sus otras argumentaciones. Este juzgador en este momento no las atiende por no ser momento procesal oportuno. Expedito el derecho de ofertar medios de prueba en la continuación de la audiencia inicial bajo las reglas del código que se establecen a efecto de que pueda realizarse ese ejercicio. En esas condiciones, este juzgador atiende al plazo constitucional al que se ha acogido el señor a efecto de que tenga verificativo la continuación de la presente audiencia. Procedo a señalar 4 a fin de que tenga verificativo la continuación de la presente audiencia, fecha y hora de la cual quedan debidamente notificados todos los intervinientes, defensores particulares, agente del Ministerio Público, asesor jurídico, víctima, imputado, en términos del artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, luego de materializar este derecho del imputado al señalar fecha y hora dentro de ese plazo constitucional, 72 horas, pregunto al Ministerio Público si tiene alguna otra solicitud. Sí, señoría, oportunidad para discusión de medidas cautelares parte de los operadores jurídicos. Adelante, agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Con fundamento de lo que dispone el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 153, 154, 155, 156, 157, 158, específicamente el 165, 167, 168 fracciones primera, tercera y quinta, 170 y 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, señoría. Solicito tenga bien imponer al señor la medida cautelar de prisión preventiva de carácter justificada. Esto en las dos vertientes que esta representación social se va a hacer cargo de desarrollar en este momento, señoría. No pasa desapercibido para la Fiscalía que existe una contradicción o una sentencia de la Corte Interamericana por la cual al Estado mexicano se le condenó a la aplicación de la prisión preventiva de carácter oficiosa. ¿Qué queremos decir con esto? Que el caso de Tozpaxtle, Tepicle y otros de fecha 7 de noviembre del año 2022, en la que este órgano interamericano condenó al Estado mexicano por la aplicación de la prisión preventiva como de forma directa por parte del juzgador sin entrar a la justificación para los delitos contemplados en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución. ¿Cuáles son? Los que son cometidos en específico con medios violentos, armas o explosivos. Para el caso que aquí nos ocupa, señoría, como ya se ha reseñado por parte de este representante social, en un primer momento el cuadro fáctico que se ha desarrollado por medio del cual se hizo del conocimiento la formulación de imputación al señor, se desprendió el medio comisivo de un medio violento como lo es un cuchillo, un arma blanca, catalogada así por la criminalística conforme a los datos de prueba que fueron desarrollados. En ese sentido, su señoría, si bien es cierto esta sentencia de la Corte Interamericana por la cual el Estado mexicano ha sido condenado, lo cierto es que también en la codificación positiva del Estado mexicano se encuentra contemplada la prisión preventiva de carácter oficiosa, necesaria, justificada. En este caso, no se puede considerar que ésta sea violatoria de derechos o garantías individuales al estar dentro del marco jurídico mexicano, por lo cual es posible la aplicación de la misma. Esta deberá ser justificada, claro está, por lo cual procedo a hacerme cargo de por qué este representante social considera que esta es la única medida idónea, proporcional, pertinente sobre todas las cosas para el señor tenerlo disponible para las etapas procesales. No pasa desapercibido que el señor ha comparecido a las citaciones que fueron hechas por este órgano de control. Si bien es cierto, compareció, también lo cierto es que no se había podido desarrollar
la pretensión de esta Fiscalía, que era la formulación de imputación y la solicitud de vinculación a proceso. En este momento ya se encuentran desarrolladas, ya está conocedor del hecho por el cual pudiera ser vinculado a proceso. Y al ser conocedor de este hecho, le puede ser atractivo dos vertientes. ¿Cuáles? La sustracción de la acción, así como influir en testigos y en la víctima. Primero me haré cargo de la sustracción. De manera objetiva, este representante social, al momento de iniciar esta audiencia, se dirigió a la unidad de medidas cautelares a efecto de saber si existía una evaluación de riesgos por la cual se le incorporara información novedosa y con esta se pudiera discutir alguna medida cautelar diversa a la que se está solicitando. Se preguntó en el área de atención al público de la unidad de medidas cautelares y a pesar de que el señor Isael tenía conocimiento de que estaba citado para una audiencia y que fue invitado para que se le desarrollara ese examen, ese tamiz probatorio de dar arraigos posibles domiciliarios, laborales, sociales, eclesiásticos probablemente, no concurrió. Entonces con eso se demuestra que no tiene una voluntariedad a poder ser localizado en ese procedimiento. Aunado a lo anterior, es también importante resaltar que los ciudadanos defensores no se hicieron cargo de correr ningún tipo de traslado de documental que acredite el domicilio, por lo cual no se cuenta con un dato objetivo y contundente que permita determinar cuál es la localización del señor, en dónde vive, en qué estado, en qué colonia, qué ciudad. Por lo cual la prisión sería el único medio que esta Fiscalía considera pertinente para tenerlo disponible para los siguientes actos procesales y la citación a las siguientes etapas. Ahora bien, por cuanto hace al riesgo a la víctima, como ya se escuchó en esta audiencia y es información que todos los operadores aquí presentes tenemos en este momento cierta, la víctima y el indiciado tienen una relación desde hace 10 años, dicha por ellos mismos, una relación de amistad. Ahora, que ya se saben conocedores del procedimiento que se instauró en su contra, en específico el señor, es probable que con esa información que tenga ya de conocimiento de la víctima pueda tratar de influir en su testimonio. Si ya ocurrió una agresión, no estamos más cercanos a la realidad de que ocurra otra a de que no ocurra. Por lo cual la víctima correría el riesgo de volverse a ver afectada en su integridad física. Se considera que la prisión será el único medio por el cual se puede resguardar a la víctima, al señor, de una posible agresión siguiente. Y por cuanto hace al 168, como ya se dijo, el comportamiento del indiciado después del hecho, se ha escuchado que una vez que se ocurriera la lesión o que ocurrieran los hechos que afectaran la integridad corporal del señor, el señor emprendió la huida, con lo cual demuestra que no tenía desde un principio la conciencia o la voluntad de someterse a un procedimiento derivado de su accionar. Con esto se demuestra que el peligro de sustracción a que a mí se cargo de referencia en la primera etapa de la justificación se encuentra robustecido. Como ya se dijo, esta prisión preventiva deberá de ser durante todo el tiempo que dure por lo menos la resolución hasta la vinculación a proceso que tenga bien servir este órgano de control y se solicitaría en esa misma etapa de resolución de vinculación a proceso oportunidad para entrar a discusión de medidas cautelares, pero por el momento sí solicitaría que se aplique la prisión preventiva de carácter oficiosa o justificada en atención a la exposición que se ha hecho cargo esta representación social. ¿Es cuándo, señoría? Gracias, tiene uso de la voz. Sí, muchas gracias, señor juez. En el mismo tenor que la gente del Ministerio Público, solicitamos se imponga la prisión justificada u oficiosa del señor imputado, toda vez de que, tal y como lo ha referido la representación social, desde que se le notificó al señor imputado, se le solicitó que se pusiera a disposición de la unidad de medidas cautelares para efecto de que se le realizara su evaluación del riesgo correspondiente, situación que pues no realizó. Incluso podemos ver que a la audiencia próxima pasada tampoco no compareció. Luego entonces, señoría, se puede ver que existe un riesgo de sustracción toda vez de que el señor imputado no quiere someterse, ¿verdad?, a continuar con el procedimiento. Pero mayormente, señor juez, debo de decir que no pase por desapercibido que esa asesoría
la cual ha estado al pendiente de la carpeta. Inclusive tuvimos que hacer alguna investigación para ver en dónde se encontraba el señor imputado, y de la propia carpeta administrativa se podrá ver que lo localizamos en un domicilio en Oaxaca, que por cierto allá se mandaron diversos exhortos para efectos de que se le notificara venir a esta audiencia de formulación de imputación. El último domicilio fue el que proporcionamos de sus señores padres, toda vez de que, vuelvo a insistir, desde la fecha en que se cometió el hecho, probablemente por el señor imputado, hasta el día de hoy no se tenía conocimiento de en dónde se encontraba el señor imputado. Es por ello que, insisto, existe un riesgo de sustracción. Pero mayormente, señoría, también existe un riesgo para la víctima directa, así como en su caso los testigos que depondrán en su contra, toda vez de que al día de hoy pues ya el señor imputado ya tiene pleno conocimiento de la imputación que hay en su contra, y mayormente que del propio hecho fáctico narrado por el agente del Ministerio Público se desprende que el evento fue realizado con un arma punzocortante en la cual se originaron diversas lesiones al señor, a la víctima directa. Pero no solo eso, tenemos el testimonio de uno de los testigos, la esposa de la víctima directa, la cual refiere que se tuvo que esconder toda vez de que el señor imputado iba con el cuchillo persiguiéndola. Entonces sí existiría un riesgo para la víctima y para los testigos, por lo cual sí solicitaría, al igual que el representante social, que se imponga la prisión preventiva de carácter justificada u oficiosa, hasta en tanto se resuelva su situación jurídica y estemos en pleno conocimiento de poder debatir otras medidas cautelares. Así también, señoría, no sabemos cuál sea el domicilio del señor imputado, ya que a esta asesoría jurídica tampoco se le hizo algún descubrimiento probatorio con algunas documentales o algún dato de prueba con el cual se pueda verificar cuál es el arraigo del imputado, cuál es, en dónde habita, si renta, tiene casa propia, cuáles son sus lazos afectivos, familiares, religiosos. No se cuenta con ninguna información, por lo cual sí se pueda sustraer a la acción de la justicia de manera inmediata. ¿Sería cuánto, señor? Gracias. Tiene el uso de la voz. Defensa. Perjurio. Si el legislador de Puebla tipificara un severo perjurio, como en Estados Unidos, no estaríamos hoy aquí en esta audiencia. En la entrevista de la víctima dice, vino el imputado porque iba a pernoctar en su casa. Incluso está mal escrita porque ponen pernoctar, ¿sí? Una señorita dice que ve a él a las 11 de la mañana con un Six. Y qué bueno. Y luego a las 7:30, 9, 10 de la noche. ¡Uf! Y hasta las 5 o 6 de la mañana. Y en la entrevista dice ese caballero, nos tomamos 3 cervezas. Pues ya iba a estar caliente la tercera, mano. No es cierto. Por elemental lógica. Y lo que hacen es venir a insultar la inteligencia. El MP pues no tiene de otra, porque es una institución de buena fe, debe de creer. Lo que no se vale es lo que hace el MP. Traer como acto reflejo y pedir una audiencia inicial en un asunto donde incumplió con su deber constitucional del esclarecimiento de los hechos e investigar el delito. Este señor que está atrás de mí se iba a quedar a dormir con su amigo, platicando, viendo la tele, tomando cerveza y otras conductas. Eso nos lleva a establecer, fíjese usted, que no es cierto que le fue a avisar a su esposa,
ya voy a llevar, porque ya se va mi amigo. A las 5 de la mañana vas a despertar a tu esposa para avisarle, por favor. Eso no es razonable. Y esta palabra razonabilidad la utiliza el 316 para dictar una autovinculación. Yo la estoy retomando. No es razonable, porque hasta para inventar una historia se requería tener inteligencia artificial, porque surgen las inconsistencias, las faltas de lógica, las faltas de razonabilidad. Entonces, esos datos pues nos conducen a establecer que es una vil mentira esta denuncia. El señor es cinta negra en taekwondo, y lo que sucedió con mi cliente es que simplemente se defendió. Bueno, vamos a entrar al tema de la medida cautelar. Pero quería dejar asentado eso, porque si mienten en eso, pues mienten en todos los demás. Fíjese que lo que no se ha aplicado en México, deber de lealtad, objetividad y debida diligencia, porque el MP dice comportamiento del indiciado después del hecho, pero nada más lee la mitad de la fracción 3 del 168. Pero yo me voy a permitir aquí, con toda humildad, por lo menos en este punto, ilustrarlo. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento. Si yo me voy el día del hecho, no aplica la fracción 3 porque no hay procedimiento. Eso es durante el procedimiento. A partir de ahorita, que él se porte mal, que tenga faltas de conducta, etcétera, ¿no? Entonces, esa parte de que se fue no aplica para empezar, ¿sí? Ahora, riesgo a los testigos, pues no hay testigos. ¿Qué idea tendría mi cliente de ir a molestar a un testigo si no hay testigos? Porque la señora estaba dormida. Omar no estuvo, llegó después. La vecina chismosa o el vecino chismoso pues no se percató de nada. Entonces no hay testigos. Ahora, el Ministerio Público y el asesor jurídico faltan a la verdad cuando dicen que no fue la evaluación, pero seguramente no tienen la información correcta. Pero mire usted, aquí está el informe de la unidad de la UMECA o SEMECA, como quiera que se le llame aquí, en Puebla, donde sí se presentó. Entonces, o no tiene la información completa, lo que de suyo es grave, o más grave aún, se la ocultan. Entonces, sí acudió al SEMECA. Lo cierto es, y lo digo con todo respeto, que lo dicho por el MP y el asesor jurídico son meras conjeturas, puras apreciaciones personales subjetivas. Y por parte del asesor, ahí me recordó el Toyota Prius híbrido, porque dice, justificado de oficio, 2 veces, porque puse atención, justificado de oficio, gasolina o eléctrico, no se puede, porque en primer lugar el asesor jurídico no tiene derecho de pedir prisión preventiva oficiosa, y sin embargo mete ahí con mala fe esa petición. Incluso la Biblia dice frío o caliente, no acepta tibiezas. Entonces, de la oficiosa solicitada por el asesor jurídico ni me voy a ocupar. El MP, y lo digo con todo respeto, 5 años y medio y no recabó una evaluación de riesgo. Ahora, el hecho, señoría, es de febrero del 2019, hace 5.5 años. Años durante los cuales jamás ha levantado un acta la víctima diciendo que ha sido víctima de alguna agresión, hostigamiento de mi cliente, etcétera, y tampoco han solicitado medidas de protección. Tocante que no vino a la audiencia anterior, pues se enfermó. Y yo en esta audiencia bien pude haber dicho que solicitaba se suspendiera para imponerme de la carpeta, pero ¿sabe qué? Yo sí me conduzco bajo el deber de lealtad, objetividad y debida diligencia, porque yo ya había leído la carpeta. Y entonces a mí no me gusta, como otros, aquí a venir a sorprender a los jueces.
Es decir, su señoría, que no hay riesgo a la víctima, tampoco de sustracción, porque aquí estamos. Es más, un aroma de que no hay ningún riesgo es mi propuesta, hecha aquí en la mesa, de la justicia restaurativa o de una suspensión condicional del proceso, porque con todo y la calificativa no rebasa el término medio aritmético de los 10 años de prisión. Pero el que haya pedido prisión preventiva justificada del asesor, pues denota animadversión. O sea, la víctima no le perdona a su amigo haber mirado a su esposa y haber platicado con ella. Causó su ira y de ahí la riña. El MP, por su parte, señoría, no refiere por qué otras medidas cautelares no son suficientes para garantizar la presencia del imputado al proceso y a las siguientes etapas. Contrario a lo que señalan del domicilio, pues ahí lo tiene el auxiliar de sala, el domicilio de mi patrocinado. Y podría vivir en Tijuana y podría vivir en Cancún, pero eso ya se ocupó la Suprema Corte, de que el arraigo puede ser en otra parte. Además, el imputado ha atendido los citatorios y si se hubiera conducido bajo el deber de lealtad del Ministerio Público, hubiéramos atendido el citatorio desde el 2019. ¿Pero qué hacen las fiscalías? Ocultar la información, por motivos que desconozco. Lo que nos deja en estado de indefensión. Ellos presentaron 18 datos de prueba y nosotros no nos han permitido haber presentado uno durante 5 años y medio, independientemente del lapso de 3.5 años, por lo cual considero que está prescrita la carpeta y por eso, ante la falta de citación, considero que la carpeta es nula. Prevalece, incluso en este debate, el principio de presunción de inocencia, su señoría. Además, también aplica el principio pro persona, que conocemos todos desde junio de 2011. Hay ya para terminar, un dicho popular mexicano que dice que no quiero queso sino salir de la ratonera. Lo que queremos nosotros es la solución al conflicto, reparar el posible daño, aunque haya sido en una riña, y continuar sus vidas por su cuenta cada uno de ellos. Lo que implica que no tenemos, ni tiene mi patrocinado, intención de ni sustraerse a la acción de la justicia, ni obstaculizar la investigación, y tampoco algún riesgo a la víctima. También hay que recordar el otro principio de proporcionalidad, el de mínima intervención, ¿sí? Y los derechos humanos, señorías, son como las ranitas, siempre para adelante, nunca para atrás. Si en el sistema tradicional anterior o mixto esto alcanzaba libertad provisional bajo caución, pues con más razón ahora, que es un sistema garantista. Ni siquiera es conveniente a ninguna de las partes que proceda a la prisión preventiva justificada, porque mi patrocinado pues está trabajando y del propio trabajo pues va a contribuir al pago de la posible pago de la reparación del daño. Lo cierto es que con franqueza y con humildad es evidente que ni el Ministerio Público ni el asesor jurídico fundaron debidamente su petición. Y por el contrario, lo que denotan es una animadversión a mi cliente. Por eso es que solicito que, como medida cautelar, en su caso se le imponga a mi patrocinado, pues una presentación periódica a su señoría. Es cuanto. Gracias, abogado. Juzgador ha escuchado la solicitud del agente del Ministerio Público, las manifestaciones de la asesoría jurídica y la contradicción que se ha ejercido respecto de la misma por parte de la defensa particular.
Este juzgador considera que tiene suficiente información para resolver, se declara cerrado el debate, se procede a dictar la resolución respecto de la medida cautelar. Un momento, por favor. Gracias. Este juzgador procede a resolver respecto a la imposición de la medida cautelar que solicita el agente del Ministerio Público en contra del señor al cual se ha formulado imputación, en contra del cual se ha solicitado que sea vinculado a proceso por el delito de lesiones calificadas, con fundamento en los artículos expuestos en esta audiencia, en la solicitud del agente del Ministerio Público. Ahora bien, a efecto de limitar el análisis que debe realizar este juzgador en función de lo solicitado de las manifestaciones que se han expuesto en audiencia, retomo sintéticamente las manifestaciones de los intervinientes. Este juzgador, al escuchar la intervención del agente del Ministerio Público, pudo advertir que con fundamento en los artículos constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, el agente del Ministerio Público específicamente solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada en contra del señor. Se escucharon manifestaciones relacionadas con las sentencias que se han emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos García Rodríguez y otro contra México, Itzonpantzetlepicle contra México, en los argumentos que refirió el agente del Ministerio Público para concluir que la restricción a este derecho de ambulatorio en función de la imposición de la medida cautelar no resultaría violatoria de derechos humanos al haberse desprendido en función de los datos de prueba que se expusieron al momento de solicitar la vinculación, la comisión del hecho con apariencia de delito con intervención de medios violentos, como pudiera ser ese arma o ese instrumento punzocortante al cual se hizo alusión. En esta misma audiencia, en la intervención previa, se escuchó por parte del agente del Ministerio Público que sería la única medida proporcional y pertinente a efecto de lograr la comparecencia del imputado al procedimiento, toda vez que si bien se tiene en este momento la presencia del imputado en audiencia, lo cierto es que esto es antes de que se desarrollara la pretensión del agente del Ministerio Público a través de la formulación de imputación, y en este momento ya conocedor el señor Israel respecto de esa pretensión y de las manifestaciones, es que se generaría esa intención de sustraerse de la acción de la justicia que le pudiera ser atractivo al imputado, así como el influir en los testigos. Esto porque no se realizó la evaluación de riesgos por parte de la Dirección de Medidas Cautelares, toda vez que el señor acudió a que se realizara la misma, sin que la defensa particular haya corrido traslado al agente del Ministerio Público con los datos o con datos de prueba que pudieran justificar la existencia de algún arraigo, ya fuera domiciliar, laboral o familiar, por el señor Isael, y por ello la prisión sería el único medio disponible a efecto de garantizar esta comparecencia, además de que se genera en términos de las disposiciones referidas por el agente del Ministerio Público otro de los riesgos contemplados en la ley adjetiva, como sería el riesgo a la integridad de la víctima. Esto porque el agente del Ministerio Público es del criterio de que conocedor ya de la imputación que se ha formulado en esta audiencia, se erigiría un riesgo se erigiría una voluntad o el riesgo de que el imputado pueda de que la víctima pueda verse afectado nuevamente en su integridad física por alguna acción que pudiera atribuírsele al imputado, además de que otro de los argumentos que erige agente del Ministerio Público es el comportamiento posterior en términos de lo que dispone el artículo 168 que ha demostrado el imputado, haciendo referencia específicamente al momento en el cual sucedió la conducta con apariencia de delito en 7 de febrero de 2019, en el cual se escuchó por parte de agente del Ministerio Público, le atribuye la huida del lugar de los hechos a el imputado, por lo que esta huida demostraría una ausencia de voluntad de someterse al procedimiento, realizando el agente del Ministerio Público la solicitud de la imposición de medida por el tiempo que dura el plazo constitucional para resolver la situación jurídica. Este juzgador ha escuchado respecto de esa manifestación del asesor jurídico, del agente del Ministerio Público, la intervención del asesor jurídico solicitando de igual forma la prisión preventiva, que como lo dijo la defensa particular no fue precisada, se habló tanto de oficiosa como justificada bajo los argumentos que refirió la asesoría jurídica en la presente audiencia, en tanto que la defensa de igual forma
bajo los argumentos que se expusieron en esta audiencia, ha manifestado y ha dejado patente su oposición a que se acceda a la solicitud del agente del Ministerio Público. Bien, este juzgador, a efecto de delimitar, como ya lo he dicho, el análisis que realiza respecto de la medida cautelar, va en primer lugar a establecer, por cuanto hace a lo referido por la asesoría jurídica, la improcedencia que tenía asesoría jurídica para realizar el planteamiento de prisión preventiva en términos de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ciertamente reserva para el agente del Ministerio Público exclusivamente esta posibilidad de solicitar esta imposición de medida cautelar, respecto de la cual asesoría jurídica no estaba en condiciones jurídicamente de realizar planteamiento respectivo. Entonces únicamente resuelvo respecto de lo manifestado por el agente del Ministerio Público. En esas condiciones, este juzgador ciertamente atiende la solicitud expresa que hace agente del Ministerio Público, en atención a los principios generales del derecho, como son el principio de correspondencia y el principio de congruencia entre lo que se solicita y lo que se resuelve por el tribunal, es que este juzgador atienda a la manifestación expresa del agente del Ministerio Público de que se imponga prisión preventiva justificada. En su intervención, agente del Ministerio Público es la medida cautelar que solicita a este juzgador sea analizada e impuesta. Este juzgador, en aras de mantener la imparcialidad que ciertamente rige para el tribunal y que impide subsanar o ir más allá de las solicitudes de los intervinientes, sino mantenerse en un plano de neutralidad respecto de las mismas, es que atiende precisamente a esa medida cautelar de prisión preventiva justificada que ha solicitado en esta audiencia agente del Ministerio Público en esos términos. Este juzgador de igual advierte la pretensión del agente del Ministerio Público de que sea dicha medida cautelar la impuesta, pues con independencia de las manifestaciones que realizó respecto de los medios con los cuales se cometió los hechos con apariencia de delito. Lo cierto es que este juzgador escuchó en la fundamentación y en la argumentación del agente del Ministerio Público la exposición que realiza respecto de que se encontrarían actualizados riesgos procesales de los que se encuentran previstos en el artículo 167, primer párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ciertamente regula la imposición de la prisión preventiva justificada, lo que este juzgador, como ya se insiste, le permite establecer la pretensión y la intención no solo manifestada expresamente en la solicitud del agente del Ministerio Público, expuesta así, de que se analice la prisión preventiva justificada, sino de igual forma en función de la argumentación que ha dado a efecto de justificarla. En esas condiciones, este juzgador analiza esos artículos 167 a efecto de verificar que en ese dispositivo se han establecido las causales de procedencia para la imposición de esa prisión preventiva justificada y que se actualizan en función de que otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia de la persona imputada al juicio, es decir, que existe un riesgo de sustracción de la acción de la justicia, o bien para garantizar el desarrollo de la investigación, o para garantizar la protección de la víctima, los testigos o la comunidad, existiendo de igual forma en ese artículo 167 un cuarto supuesto de actualización que tiene que ver con que el hecho de que la persona imputada esté siendo procesada o haya sido sentenciada previamente por la comisión de delito doloso bajo las condiciones ahí marcadas en esa hipótesis del segundo párrafo del artículo 167 de la ley adjetiva. En esas condiciones, este juzgador es del criterio de que necesita satisfacerse alguno de esos cuatro supuestos aludidos a fin de que se pueda acceder a la solicitud del agente del Ministerio Público, pero de igual forma esto tiene que darse siempre que otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar alguno de los supuestos de ese artículo 167. Este juzgador ha escuchado en la exposición del agente del Ministerio Público que sería el riesgo de sustracción de la acción de la justicia, así como el riesgo para la integridad de las víctimas, aquellos que fueron materia de su argumentación y que la representación social encontraría actualizados en función de lo que expuso agente del Ministerio Público en esta audiencia. En esas condiciones, este juzgador analiza las manifestaciones respecto de el primero de esos riesgos procesales, esto es que la comparecencia del imputado no se encuentre garantizada al procedimiento, en función de lo cual
este juzgador atiende a lo que prevé el diverso 168 de ese mismo Código de Procedimientos Penales, a efecto de analizar las circunstancias que el legislador permanente ha dispuesto ya en ese artículo como aquellas que permiten al juzgador, luego de ser analizadas, realizar esta conclusión respecto de la existencia o no de ese riesgo. Esto en función del arraigo que pudiera tener la persona determinada por su domicilio, residencia habitual, el máximo de la pena que pudiera imponerse, el comportamiento de la persona imputada posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, o la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, el desacato de citaciones para actos procesales que se le hubieran realizado a las autoridades. En esas condiciones, este juzgador, por cuanto hace a lo que establece la fracción tercera del artículo 168, ciertamente comparte el criterio de la defensa particular, en el sentido de que lo argumentado por el agente del Ministerio Público respecto de ese comportamiento posterior que se intenta actualizar por agente del Ministerio Público en función de la actuación que tuvo el imputado en el momento en el que finalizaron los hechos con apariencia de delito, en los cuales el agente del Ministerio Público refirió emprendió la huida, y esto implica una ausencia de voluntad de someterse al procedimiento, ciertamente no se encontraría dentro del supuesto de esa fracción tercera del artículo 168, pues como lo refiere defensa particular, este comportamiento posterior tiene que ser durante el procedimiento que se instruya ya y sin que este supuesto o este momento del supuesto fáctico se pueda actualizar dentro de dicha causal. Ahora bien, este juzgador ciertamente atiende a las manifestaciones del agente del Ministerio Público en el sentido de que no existe una evaluación de riesgos y que en función de que el imputado no acudió ante la unidad de medidas cautelares a que le fuera practicada y que tampoco se corrió traslado a la defensa con datos de arraigo o con datos de prueba que pudieran justificar algún tipo de arraigo. Este juzgador ciertamente, además de que defensa particular ha realizado manifestación en esta audiencia en el sentido de que sí existe dentro de la carpeta la evaluación de riesgo referida, pero con independencia de ellos, lo cierto es que este juzgador ciertamente advierte que es agente del Ministerio Público a quien le asiste la carga de la prueba a efecto de justificar que no se encontraría justificada o que no se encontraría información a efecto de poder establecer estas circunstancias. Esto es al agente del Ministerio Público a quien le corresponde la demostración de la ausencia de esos arraigos, toda vez que, y esto lo determina en función de que ciertamente este juzgador tiene conocimiento de la existencia de un domicilio cierto para el imputado, tan es así que se solicitó la citación a audiencia y lo cierto es que a la fecha que se señaló para que se celebre la presente, este juzgador giró los oficios correspondientes a efecto de realizar la notificación al imputado, y el imputado ha comparecido a esta audiencia y fue encontrado, según se desprende de las actuaciones de la causa penal, en ese domicilio que ya se contaba en esta audiencia ante este tribunal para el señor, por lo que ciertamente este juzgador no ha escuchado información que desvirtúe esta circunstancia que ya se desprende de las circunstancias de la carpeta, es decir, que en un domicilio que este tribunal cuenta, se giró un citatorio y el señor encuentra presente en la presente audiencia. Entonces, agente del Ministerio Público, con independencia de que no exista la evaluación de riesgos o que no se hayan corrido traslados por parte de la defensa con datos de prueba para justificar esa falta o esa ausencia de un arraigo, lo cierto es que este juzgador advierte que el domicilio con el que se contaba fue efectivo, se pudo realizar la comunicación, tenés así que el señor se encuentra presente. Entonces, le correspondía a agente del Ministerio Público la carga de la prueba de generar actos de investigación a efecto de poder justificar o establecer que no era de esta forma en estas circunstancias en las que la narra este juzgador. Y respecto a la existencia de un riesgo para la víctima en función de que se encontraría ahora conocedor el imputado de los términos de la imputación y en función de ello existiría un riesgo de volverse afectada su integridad física, este juzgador ciertamente atiende a la temporalidad de los hechos en función de los cuales ciertamente
datan del año 2019 sin que este juzgador haya escuchado por parte de la gente del Ministerio Público algún dato objetivo, alguna información objetiva desprendida de un acto de investigación que pudiera permitir realizar esta conclusión, en el sentido de que en función de las acciones o de un comportamiento que haya tenido entre el momento de los hechos y el momento en el que se resuelve, se contaría o se encontraría actualizada alguna circunstancia que implique un riesgo para la víctima, esto es, que hubiera realizado un acercamiento el imputado a la víctima o a los testigos, o alguna actuación que objetivamente pudiera establecer en función de ella la existencia de este riesgo para la víctima. Este juzgador, si bien se escuchó por parte de gente del Ministerio Público manifestación, argumentación o afirmación más que argumentación en estos sentidos, lo cierto es que este juzgador advierte que la misma se encontraría sustentada en una intervención subjetiva por parte de la gente del Ministerio Público y no en datos objetivos de prueba con los cuales se cuenta en la presente audiencia. Ahora bien, este juzgador, conforme lo establece el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya he citado, ciertamente establece ese artículo 167 al momento de establecer las circunstancias que deben actualizarse para la procedencia de la prisión preventiva justificada que se solicitó en esta audiencia. Se impone la condicionante de que otras medidas cautelares no sean suficientes y se tenga que acceder forzosa y necesariamente a la medida cautelar más lesiva. Este juzgador ciertamente, si bien escuchó la intervención de la gente del Ministerio Público, que sería esta la medida cautelar necesaria o la única disponible para efecto de garantizar, lo cierto es que no se escuchó argumentación en el sentido de que algunas otras medidas cautelares de las cuales se encuentran contempladas en el catálogo del artículo en el catálogo que se encuentra en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales serían insuficientes, incluso bajo alguna combinación de ellas, como lo permite la propia legislación adjetiva. No se escuchó esta argumentación en el sentido de que por qué las mismas no serían suficientes a efecto de contrarrestar este riesgo que, como se ha dicho, el agente del Ministerio Público alude, pero no justifica en dato objetivo de prueba, en función de las circunstancias y de la temporalidad que ya ha referido este juzgador, del hecho con apariencia de delito por el cual se solicita la vinculación a proceso, además de que ciertamente este juzgador atiende y analiza la solicitud de la gente del Ministerio Público en función de la excepcionalidad como principio que rige para la imposición de la prisión preventiva justificada, y en función de la proporcionalidad y de igual forma atendiendo al criterio de mínima intervención que se encuentra contenido en el artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Como ya lo he dicho, en función de las circunstancias específicas de los hechos o del asunto que se encuentra sometido a consideración de este juzgador, en el cual, como ya se ha dicho, sí se cuenta con un domicilio para el imputado, no se hizo cargo agente del Ministerio Público de todas las exigencias del artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales y no existe un sustento objetivo a efecto de establecer o de sustentar los argumentos que ha erigido en la presente audiencia. Es en esas condiciones, insisto, atendiendo a esos principios de congruencia, de correspondencia, de mínima intervención, de proporcionalidad a la específica solicitud que se hace en esta audiencia y en función de lo que se ha argumentado por este juzgador respecto de lo expuesto por el agente del Ministerio Público en la audiencia, que no advertiría justificada la necesidad de cautela necesaria para establecer o imponer esa prisión preventiva justificada. En términos de lo anterior, regreso el uso de la voz, agente del Ministerio Público, a efecto de que Entonces, señoría, conforme a las notas de este representante social y a el resolutivo que usted ha dado momentos anteriores, solicitaría que en términos del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y a efecto de garantizar tanto la seguridad de la víctima como la presentación a las etapas siguientes del procedimiento, en este caso la que dejó cercana para el día jueves
31 de octubre de 2024 a las 14 horas, solicitaría se imponga al señor Isael las medidas cautelares contenidas en ese numeral 155, por cuanto hace a la fracción primera, la presentación periódica ante el juez autoridad distinta a que el designe. En este caso, solicitaría una firma periódica de carácter mensual ante la unidad de medidas cautelares a libre elección la fecha del señor, sus actividades propias lo permiten, para que con esto se tenga la garantía y la certeza de la ubicación del señor. De igual manera se solicitaría la que se establece en la fracción quinta, por cuanto hace a lo tocante a la prohibición de salir de la localidad en la cual reside en el ámbito territorial del juez. En este caso hablamos del Estado de Puebla, señoría. Solicitaría le imponga al señor la medida cautelar de la prohibición de salir de la demarcación territorial del Estado de Puebla, con el mismo fin de que vaya concatenada con la que se establece en la fracción primera, esto es, la presentación y la disponibilidad del señor para las etapas procesales. De igual manera, la que se establece en la fracción séptima, señoría, como lo es la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares, no pasa por alto para esta representación social que al parecer las colonias tanto de víctima como de indiciado son aledañas, son contiguas, por lo cual esta restricción únicamente sería para que el señor evite el contacto en la colonia, la totalidad de la colonia que es donde tiene la víctima y los testigos sus domicilios, y con esto se les dé la certeza de protección por parte de este órgano de control. Igual la que se establece en la fracción octava, la prohibición de acercarse con determinadas personas, víctimas o ofendidos o testigos, está en el espectro más amplio, señoría, que se le prohíba acercarse tanto con la víctima como con los testigos. No pasa por alto para esta representación social que este delito sería posible de una salida alterna para ese caso, en dado caso de que exista una necesidad de acercamiento, sea a través de los operadores jurídicos que estamos debidamente identificados, para con esto tener una restricción total de acercamiento entre la víctima y el indiciado, la cual deberá extenderse a medios electrónicos, a medios impresos, a cualquier forma que pudiera detener de comunicación el señor con la víctima o con los testigos. Se considera que estas son las que concatenadas son propias y pertinentes a la pretensión de esta Fiscalía y serían las que se pretenden, señora. ¿Sería cuánto? Gracias, asesor jurídico. Nada que manifestar, señor. Defensa. Ya no entendí, porque decía que el domicilio era desconocido, ¿no? Ahora resulta que sí tiene domicilio, pero bueno. Señoría, en un deber de lealtad solicito que al defensor se le aperciba en lo que establece el artículo 121 del Código, en atención a que se haga cargo de la etapa, no de las apreciaciones subjetivas que dicen no entender y que son comentarios álgidos, porque no vienen robustecidos. Gracias. Y se atiende la solicitud del Ministerio Público, abogado, aboquémonos para mantener el desarrollo correcto de la audiencia, las manifestaciones en función de las etapas y de lo que se está discutiendo. Aprovecho su manifestación de que no entendió el domicilio, si existe o no juzgador. Fue un sarcasmo que retiro. Advierto que dijo, no tiene domicilio, y ahora sí tiene domicilio, ¿no? Entonces, yo lo que reclamo es el deber de lealtad. Señoría, se reitera la petición del artículo 121. El ciudadano defensor acaba de decir sarcasmo, y es algo que los operadores jurídicos en igualdad está siendo un poco desleal con los operadores. Sarcástico, pero no insulto la inteligencia de nadie con las mentiras como el MP. Tendría que ser ignorancia supina, abogado. Aún así, abogado, hacémonos a lo que nos ocupa en materia de la intervención, por favor. Claro. Hay derechos humanos al trabajo y a la libertad de ambulatoria, que está por encima de lo que establece el MP de que no salga de Puebla, ¿no? Mi patrocinado es operador de una plataforma de Didi, donde donde pues en ocasiones puede salir del estado de Puebla. Pero eso no implica que se vaya a ir. ¿Y por qué no se va a ir? Es muy sencillo, por una lógica elemental. No es una salida alterna, es una solución alterna. La salida es el procedimiento abreviado, entre paréntesis. Es una solución alterna. Se lo permite. Entonces él no tiene interés más que de terminar con este proceso. En consecuencia, nada más vamos a estar de acuerdo con que pues no se acerque a la víctima a su domicilio, evidentemente, y no vamos a estar de acuerdo con ninguna de las otras, salvo la presentación periódica que incluso yo había solicitado, su señoría.
Considero que el listado que hace el Ministerio Público no está fundado ni motivado, que es impertinente y que no tiene nada que ver con los fines que sigue el proceso y con las medidas cautelares. Por lo que respecta a lo otro, ofrezco una disculpa con humildad al Ministerio Público. ¿Es cuánto? Gracias, asesor jurídico. Se cierra debate respecto de imposición de medida cautelar. Juzgador resuelve respecto de la solicitud de agente del Ministerio Público que solicita se impongan a el señor medidas cautelares las contenidas en las fracciones primera, quinta, séptima y octava del artículo 155 de la Ley Adjetiva de la materia, específicamente una presentación periódica a través de la firma con una periodicidad mensual, la prohibición de salir del Estado de Puebla, la prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos y la prohibición de acercarse al domicilio donde tienen a la colonia donde tienen su domicilio tanto la víctima como los testigos, esto es la unidad de habitación. Juzgador analiza la procedencia de las medidas cautelares solicitadas en función también de lo que refiere la defensa particular respecto de que estaría de acuerdo únicamente con la presentación de la firma periódica mensual, no con las otras. Juzgador advierte en atención a los principios de los cuales hice exposición y me hice cargo al momento de resolver respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada que se había solicitado inicialmente, ciertamente advierte que con la propuesta que hace agente del Ministerio Público de medidas cautelares no se advertiría transgredida el principio de mínima intervención y tampoco se advierten que no sean idóneas o proporcionales o desproporcionadas en función de los hechos con apariencia de delito por los cuales se pretende vincular a proceso al señor. Esto porque, atendiendo a las circunstancias de los hechos, ciertamente, y a efecto de garantizar o tutelar ese riesgo procesal que se expuso en audiencia relacionado con garantizar la presencia del imputado en el juicio y a efecto de mantener esta distancia entre los sujetos pasivo y activo en función de las circunstancias del hecho que ciertamente implicaron una agresión en contra de uno, una agresión de uno en contra del otro según lo que expuso agente del Ministerio Público, que está pendiente de ser resuelto por este juzgador. Entonces, como este juzgador advierte, no se transgrede el criterio de mínima intervención, además de que se advierten idóneas y proporcionales, se accede a la solicitud del agente del Ministerio Público, se imponen las medidas cautelares propuestas al imputado en nombre de la presentación periódica ante el juzgador, la prohibición de salir del Estado de Puebla, la prohibición de acercarse, juzgador lo delimitará, prohibición de acercarse al domicilio en el cual tuvieron verificativo los hechos delictivos y que se advierte trata precisamente del domicilio de la víctima y de una de las testigos, así como de igual forma la prohibición de acercarse a los domicilios de las otras dos personas que fueron referidas como testigos. Se ha escuchado que los mismos tienen el mismo en unidad habitacional. Este juzgador no advierte transgresión de derechos si se impone la medida cautelar en los términos propuestos por agente del Ministerio Público y en consecuencia esa medida cautelar se extiende a toda la unidad habitacional, tratarse del lugar en el cual tendrían sus actividades diarias tanto la víctima como los testigos. Y ciertamente la prohibición de acercarse a la víctima y a los testigos tanto de forma personal como a través de medios electrónicos o bajo cualquier otra circunstancia de igual forma resulta pertinente, procedente e idónea. Este juzgador la impone también como medida cautelar a el señor. En esas condiciones este juzgador ha accedido a la solicitud de agente del Ministerio Público. Deberá de girarse el oficio correspondiente a la unidad de medidas cautelares a efecto de que proceda a iniciar el procedimiento de vigilancia del cumplimiento de esas medidas cautelares. Bien, este juzgador únicamente hará una precisión respecto de los términos en los que fueron impuestas. En su primera intervención, agente del Ministerio Público, usted solicitó que la imposición de medidas cautelares era distinta a la que se pretendía, pero la temporalidad fue únicamente durante el plazo únicamente durante el plazo constitucional del que hizo uso
imputado. ¿Esta pretensión se mantiene, agente del Ministerio Público? Es correcto, señoría. Bien, ese juzgador impone las medidas cautelares referidas durante el tiempo que dura el plazo constitucional. Finalizada resuelta la vinculación a proceso o la situación jurídica, y en caso de ser procedente se deberá abrir nuevamente debate respecto de medidas cautelares. Se ha escuchado en la intervención de los aquí presentes la pretensión de acceder a estas soluciones alternas. En la audiencia subsecuente, de haber condiciones y ser deseo de los aquí presentes, podrá realizarse el planteamiento correspondiente luego de haberse resuelto lo relacionado con la situación jurídica. ¿Alguna otra solicitud o manifestación, Ministerio Público? Únicamente en términos del 50 del Código Adjetivo, señoría, copia del registro del audio y video, y en un solo tanto sería todo. Muchas gracias, buena tarde. Gracias, asesor jurídico. Copia de audio y video, señor juez. Gracias. Defensa. Dos cosas. Copia del audio y video recabado con motivo de la presente audiencia y recordar la afable petición de auxilio judicial constitucional a efectos de que quede citada la víctima, a efectos de que comparezca a la próxima audiencia para que le pueda practicar la defensa o el interrogatorio. ¿Es cuánto? Gracias, abogado. Respecto de la solicitud conjunta de copia de audio y video, se atiende favorable para todos los intervinientes. Abogado, la presencia de la víctima está incluso exceptuada para función de atender lo relacionado con la audiencia inicial, según lo dispone el propio código. La presencia de la víctima incluso estaría exceptuada, es decir, el propio código establece que puede realizarse la audiencia sin él. Si usted desea realizar ejercicio de desahogo de medio de prueba o de prueba como tal con reglas de juicio oral, tendrá usted que realizar en este plazo constitucional y sentar las bases para ello y generar los actos que sean necesarios conforme lo establecen las reglas del propio Código Penal, a salvo su derecho, pero usted tiene que generar las condiciones, abogado. Sí, nada más con fundamento en el 68, 69, 199, solicitaría con todo respeto que me funde lo que está resolviendo, le voy a decir por qué. Porque están sentadas las bases desde que ya hay una entrevista. Si me dijera que es un testigo nuevo, que yo le tuviera que recabar entrevista y descubrirla, lo entendería. Pero aquí él ya tiene una entrevista en la carpeta de investigación, ya están sentadas las bases, su señoría. Y yo lo único que estoy haciendo es pedirle el auxilio para que quede citado. Está citados todos los intervinientes a la presente audiencia. Que yo le practique un interrogatorio. Lo estoy ofreciendo como testimonial. Agente del Ministerio Público y asesor respecto de la solicitud de la defensa. Su señoría, se escuchó del ciudadano defensor que conoce lo que son derechos humanos y garantías individuales. Está vulnerando el tema de la garantía individual de la víctima de estar presente no sobre su voluntariedad, establecida en el artículo 109, fracción 9ª y 12ª, si no mal recuerdo, por lo cual no se puede revictimizar a un pasivo del delito. En este caso, como ya se dijo, hay reglas procesales para hacer ejercicios de testigos y tendrá que sentar las bases y generar las condiciones propias para esa situación, para que en dado caso de que esas condiciones no puedan ser desarrolladas, ahora sí solicitar el auxilio judicial, pero el plazo él lo solicitó dentro de los intereses propios de su representado. Volvemos a lo que establece el artículo 105, que son los operadores jurídicos, 117 y 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Él tendrá que realizar sus propias gestiones en igualdad procesal lineal y usted tendrá que resolver conforme órgano de control, y así se lo establece la Constitución. ¿Sería cuánto, señoría? Jurídico. Sí, señoría. Solamente que no ha sentado las bases la defensa, y en igual circunstancia, como lo manifiesta el agente del Ministerio Público, es a la defensa a quien le recae la carga de la prueba. En este caso, si lo que pretende hacer es su ejercicio. Y más aún, no debemos de soslayar los derechos fundamentales y derechos humanos con que cuenta la víctima. Es cuanto. Gracias, defensa. ¿Quién tiene más derechos humanos aquí en Puebla? ¿La víctima? No creo. El derecho humanos. 24 estados de la República, bajo el deber de lealtad y bajo protesta de verdad, permiten este ejercicio. Si aquí, con esos tecnicismos de que se revictimice, ¿usted cree que se va a revictimizar un cinta negra de taekwondo estando aquí presente con unas preguntitas que le voy a hacer yo? Pues no. Pero, de todas maneras, me queda claro que si en su momento usted no admite la declaración testimonial de la víctima, pues hay medios de impugnación. Yo soy respetuoso de los jueces. Y nada más voy a cerrar con una frase que va a servir de valoración. El que nada debe, nada teme. Si no pasa él ahí, la credibilidad es para mi cliente. Es cuanto y gracias.
Notificados quedan todos de la fecha y hora que ha sido señalada, de las determinaciones tomadas en audiencia en términos del artículo 63, Código Nacional de Procedimientos Penales. Se declara el cierre de la presente audiencia. Señor, las 2 horas con 33 minutos, finaliza grabación.